Buenas noches, hermanos y hermanos. Buenas noches a los hermanos que están conectados por el Zoom también. Vamos a tener una breve meditación de la palabra. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Evangelio. Vamos a desviar un poco el tema que veníamos viendo sobre el mensaje a las iglesias del Apocalipsis y vamos a hablar en este caso sobre el Evangelio. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos capítulo 5. Vamos a ver tres historias de tres personas con tres necesidades diferentes. Vamos a ver, de tres personas con tres necesidades diferentes. En Marcos capítulo 5 es un capítulo bastante extenso, tiene 43 versículos. Vamos a seguir leyendo y deteniéndonos sobre los versículos donde queremos enfocarnos un poco más. Estas tres personas que vamos a mencionar, una de ellas es un endemoniado. Todos conoceremos al endemoniado gadareno. Otro, una mujer enferma, una mujer que llevaba una enfermedad, pero que después fallece, después se muere, muerta. Tres personas con tres necesidades diferentes. La primera persona, vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido azotado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? El Señor Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hasta aquí la lectura por ahora. Esta primera persona que vamos a ver es una persona esclava, un endemoniado. Una persona dice que estaba poseído no por uno, sino por varios demonios, espíritus inmundos. Vivía en medio de los sepulcros, vivía rodeado de muertos, dice. Podemos decir que era un muerto en vida, era una persona que estaba totalmente esclavizada.
no tenía razón de ser, había perdido su propio juicio, no podía actuar por sí mismo, sino que era una persona completamente poseída por varios, no uno, por varios espíritus inmundos, demonios. Era una persona totalmente esclavizada. Había perdido, había perdido la razón, no estaba en su propio juicio. Esta era la condición de esta persona, de esta primera persona que vamos a ver en este capítulo. Una persona endemoniada, una persona esclavizada. Un hombre cuya vida no tenía sentido, porque estaba viviendo rodeado de muertos, vivía en los sepulcros. Eso no era vida, era un muerto en vida, podríamos decir. Pero esta persona se encuentra con Jesús. Esta persona en su encuentro con el Señor Jesús, y más que nada con el amor de Dios y el poder de Dios, hizo un milagro sobre esta persona. Este milagro que el Señor Jesús hizo tiene una conversación con este demonio, con estos demonios, ni bien se encuentra con el Señor Jesús, le dice, clamando a gran voz, le dice, ¿qué tienes conmigo?, dice el Señor Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esto es lo que los demonios, los espíritus inmundos le dicen, es la conversación que tiene estos demonios con el Señor Jesús. Porque ni siquiera esta persona podría hablar por sí mismo. Estaba directamente hablando todos los espíritus por esta persona. Entonces, ni bien se encuentra al Señor Jesús que se acercaba, estos espíritus del mundo clamaron a gran voz. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús primero el Señor Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu inmundo. No es que primero esta persona o estos espíritus vieron al Señor Jesús y fueron a él, sino que llegando al Señor Jesús, primero el Señor Jesús le dice, sal de esta persona espíritu inmundo. Y ahí le responde, estos espíritus le dicen, ¿por qué? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El Señor Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas?, le dice. Y no es un nombre común y corriente. No era un nombre que cualquier persona podía tener, sino que es Legión. Legión quiere decir muchos, porque somos muchos, le dice. Ya está hablando el Espíritu, está hablando mediante esta persona, porque somos muchos dentro de esta persona. Entonces le rogaba a estos espíritus, le rogaba al Señor Jesús que no lo sacara afuera. De hecho, le pedía permiso al Señor Jesús para que lo mande a un hato de cerdos, muchos cerdos que había en esa zona. Imagínense el poder que Dios tenía, o la autoridad del Señor Jesús, que hasta los propios demonios, hasta estos espíritus inmundos le pedían, le rogaban que no lo sacara así, sino que le pedía permiso para que lo mande a los cerdos. Entonces el Señor Jesús, al ver a esta persona atormentada, a esta persona que estaba fuera de sí, esta persona que no tenía un juicio cabal, no tenía ni voz, ni mando, no tenía control de su cuerpo, el Señor Jesús hace este primer milagro. Saca a estos demonios, a esta legión de demonios, fuera de esta persona y los manda a los cerdos. Y inmediatamente estos cerdos, ya endemoniados por toda esta legión de demonios, se tiran a un precipicio. Y ahí mueren, caen al mar. Todos los cerdos. Esta persona se encuentra con el Señor Jesús. ¿Cuál es la reacción de esta persona al ver que ya no estaba siendo más atormentado, que ya no estaba siendo más esclavizado por estos demonios? Le rogaba, le pedía que quería estar con él. Era una persona que estaba pasando una necesidad, estaba esclavizado. Como nosotros, antes de conocer al Señor Jesús, éramos esclavos del pecado. El pecado tenía control de nosotros, como estos demonios sobre esta persona. Nosotros éramos como esta persona, esclavizados. No teníamos razón de sí, habíamos perdido nuestro juicio cabal. Nosotros no podíamos dominar al pecado, sino que el pecado nos dominaba a nosotros. Pero un día llegamos al encuentro del Señor Jesús, como este endemoniado. Caímos a su encuentro
Y el Señor Jesús nos ve, tiene misericordia, tiene amor, como vimos acá con esta persona. ¿Y qué hace? Nos saca o nos quita, mediante la obra de la cruz del Calvario, ese, ese demonio interno que teníamos, esa enfermedad que teníamos, que era el pecado. Y nosotros éramos como este endemoniado, éramos esclavizados por el pecado. Esta primera persona tenía una necesidad, no tenía vida directamente, estaba rodeado de muertos, y podíamos llegar a decir que era un muerto más, pero en vida, caminando. Era tal el descontrol que tenía esta persona, este endemoniado, que por las noches iba por los montes, se lastimaba a sí mismo con piedras, estaba desquiciado, no era una persona normal. Hasta que se encontró con el Señor Jesús. Y en el momento que el Señor Jesús le quita ese tormento, le quita esa esclavitud que tenía y le da libertad, esta persona actúa de la mejor manera. Deseaba estar con él, le rogaba estar con él. Cuando el Señor Jesús se iba, esta persona lo sigue y le pedía que quería estar con él. Pero el Señor Jesús no se lo permitió, dijo que no. Más bien le dice: vete a tu casa y a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Entonces, de ser una persona esclavizada, una persona atormentada por los demonios, se encuentra con el Señor Jesús y encuentra esa paz, encuentra esa libertad. El Señor Jesús le había quitado las cadenas que lo esclavizaban a esta persona. Y no solo eso, sino que esta persona después va y dice que va a Decápolis y predica y habla sobre todas las cosas que el Señor Jesús había hecho. Y las personas se maravillaban. Estas personas que lo escuchaban se maravillaban por todo lo que el Señor Jesús le había hecho. De ser un atormentado, un esclavizado, podemos llegar a decir que se convirtió hasta un misionero. Fue a los lugares y predicaba. Todo lo que el Señor Jesús había hecho con él, se lo predicaba a todas las personas con las que se encontraba. Y las personas se maravillaban. Esta primera persona estaba esclavizada, atormentada, el Señor Jesús le da libertad. Rompió las cadenas de la muerte, como dice el coro, y le dio libertad. Luego el Señor Jesús, pasando por allí, dice: pasando otra vez Jesús en una barca, a la orilla se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Versículo 22, y vino uno de los principales de las sinagogas, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Qué fe que tenía esta persona. Fue seguro al Señor Jesús y le dice: mi hija está agonizando, está a punto de morir, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva, y lo confirma, dice, y vivirá, dice Jairo. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Y acá donde nos queremos detener o hacer hincapié en esta segunda persona, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, padecía de una hemorragia, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, o sea, iba de mal en peor. Había gastado todo lo que tenía, todo el dinero que tenía lo había gastado en médicos, y en vez de mejorar, empeoraba, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Otra mujer, llena de fe, porque antes de ir al encuentro del Señor Jesús, ella decía: si tan solamente tocare su manto, voy a ser salva, voy a sanar. Tenía esa convicción, esa confianza en que si tan solamente le toco, iba a ser salva, iba a ser sana. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Era una mujer que estaba
enferma durante 12 años. 12 años luchando con una enfermedad. Otra necesidad de esta segunda persona. Luego Jesús, viéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Claro, al Señor Jesús, mientras se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo seguía y lo apretaba. Y obviamente todos estaban amontonados, apretándose, y obviamente iban a estar apretados. Y y le dice el Señor: ¿y tú dices quién me ha tocado? Y estamos todos amontonados. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, el Señor Jesús. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer tenía una fe privada, una fe que estaba dentro de sí, no una fe pública, no era una fe que ella decía a gran voz, sino que pensaba dentro de sí: si tan solamente toco su manto voy a ser salva. Y el Señor Jesús se da cuenta de esto, porque él, aun cuando la multitud lo estaba tocando, lo apretaba, él había sentido que había salido poder de él. Entonces, el Señor Jesús lo dio en manifiesto, porque quería saber quién le había tocado. Y esta fe privada que tenían todos: hija, tu fe de tu azote. Era una mujer enferma desde hacía 12 años. 12 años transitando una enfermedad. Tenía una enfermedad de flujo de sangre, una hemorragia, podríamos llegar a decir. Había gastado todo su dinero en médicos, pero dice que iba desmejorando, no veía mejoría. Toda su plata, todo su dinero lo había gastado en médicos, en médicos, y en ninguno de ellos encontró la solución a su enfermedad, sino que iba desmejorando, iba empeorando. El Señor en realidad el Señor Jesús no estaba por atender a esta mujer, sino que él iba derecho a la casa de Jairo, él iba a atender a la hija de Jairo. Iba caminando en dirección a la casa de Jairo, estaba por atender a otra familia, a otra persona, a otra necesidad, pero en el camino apareció otra necesidad. Él iba derecho a la casa de Jairo, y mientras iba en el camino ocurrió otra necesidad. Y él nunca desatiende las necesidades de las personas. Por más que iba ya en camino a atender a otra persona, le surgió otra necesidad de otra persona en el camino y el Señor Jesús no la desatiende. Está disponible para todos. No hay alguien que se quede en el camino porque, porque el Señor le estaba esperando. Era una mujer de fe. Tanto era la fe de esta mujer que ni siquiera quiso molestar al Señor Jesús. Ni siquiera le pidió una oración. Ni siquiera quería quitarle su tiempo, porque iba de camino a otra casa y no lo quería molestar a esta mujer. Y dentro de sí, con la fe que tenía esta mujer, tocó el manto del Señor Jesús y inmediatamente el flujo de sangre se secó y su cuerpo sanó. Y sanó la fe de esta mujer. Esta mujer, tanto era la fe que tenía y tanto es el amor de sana, de aquel tormento, de aquel azote, como dice su palabra. 12 años padeciendo una enfermedad. Tenía recursos para ir a los médicos, los gastó todo y no tuvo solución. Se encontró con el Señor Jesús, que iba de camino a otra casa, y allí encontró la salvación, allí encontró la cura a su enfermedad. Una mujer que padecía una enfermedad, y en el Señor encontró al Señor Jesús y encontró salud. Estaba enferma y encontró salud. Nosotros también estábamos igual, estábamos enfermos. El pecado era la enfermedad que nos atormentaba desde siempre, desde que nacimos, años.
Y encontramos en el Señor Jesús salud, vida. Él nos dio salud, como esta mujer. Nosotros éramos igual que esta mujer enferma. Y buscamos al Señor Jesús y el Señor Jesús nos dio salud. Éramos esclavos. Nos encontramos al Señor Jesús y Él nos dio libertad, paz de aquel tormento que estábamos pasando. Éramos enfermos. Encontramos al Señor Jesús y Él nos dio salud, como esta mujer. Esta mujer llena de fe. Tan solamente tenemos que tener fe. Fe y más el amor y el poder de Dios, y vamos a encontrar esta salud que Dios le dio a esta mujer. Y por último, seguimos la lectura o retrocedemos al versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de las sinagogas, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces el Señor Jesús ya se iba al encuentro de su hija, iba a la casa de Jairo. Después de todo lo que había pasado con esta mujer enferma, dice que vinieron gente de la casa de Jairo, lo vamos a leer en el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Esto es lo que le decían estas personas. Pero Jesús luego creyó lo que se decía, dijo al principal de las sinagogas, y esto es fundamental, esto es lo principal de todo: no temas, cree solamente. Era una persona que ya iba al Señor Jesús con fe, ya iba creyendo que el Señor Jesús iba a sanar a su hija. Y el Señor Jesús le pide más fe todavía. La niña estaba enferma cuando fue Jairo al encuentro del Señor Jesús. Después muere su hija. Y no es que esa fe que él tenía disminuyó, se apagó, o directamente ya no tuvo más fe. El Señor Jesús le dice: no temas, cree solamente. Le pide más fe todavía. Dice, y el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa el principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer a la niña. Llegó al encuentro, o llegó a la casa de esta persona, Jairo, una persona importante, principal de la sinagoga, una persona que tenía muchos recursos, seguramente, era una persona muy importante en aquellos tiempos, y se encontró con una niña de 12 años, una niña que estaba agonizando, a punto de morir, hasta que al final muere. Un padre importante, una familia importante, la gente le decía, después que la niña había muerto, que ya no moleste más al maestro, deja que siga su camino, no lo molestes más, ya murió tu hija. El Señor Jesús le dice: no temas, cree solamente. Y eso es lo que nos dice a cada uno de nosotros. Sea el tormento, la necesidad que tengamos, o que tengas, el Señor Jesús dice: no temas, cree solamente. En este capítulo vimos 3 historias, 3 milagros, 3 manifestaciones del amor y el poder de Dios. Un endemoniado, una persona que estaba esclavizada, atormentada desde siempre, que vivía rodeado de muertos en los sepulcros, que se lastimaba a sí mismo, que no tenía control de sí mismo. Y Dios le da libertad. Encontramos una familia llorando por una niña enferma y luego muerta.
y Dios le da vida a esta niña. Nos encontramos con una mujer que estaba cargando con 12 años de enfermedad, y Dios le da salud. El Señor Jesús le da salud. Son tres necesidades. Tres necesidades contra el amor y el poder. El amor y el poder de Dios transformó la esclavitud en liberación, transformó la enfermedad en salud y transformó la muerte en vida. Y es eso lo que el Señor Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros. Si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesús, Él quiere quitarte la esclavitud, quiere romper las cadenas de la muerte, quiere sanarte de la enfermedad del pecado y quiere darte vida, porque estás muerto en tus delitos y pecados. Y esto mismo que hizo con estas tres personas, el Señor Jesús lo hizo con cada uno de nosotros. Nos dio vida, nos dio libertad, nos dio salud. Y es lo mismo que quiere hacer con usted. Si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesús, que ha venido acá invitado, o por curiosidad, o viene viniendo domingo tras domingo y escucha el mensaje del Evangelio, esto mismo quiere hacer el Señor Jesús con cada uno de ustedes. Quiere darte libertad, quiere darte salud y quiere darte vida. Porque eres un esclavo, estás enfermo por el pecado y estás muerto por tus delitos y pecados, como nosotros. Cada uno de nosotros teníamos lo mismo, exactamente lo mismo. Y el Señor Jesús nos dio vida, nos dio salud y nos dio libertad. Que Dios quiera hacer lo mismo con usted. Pero lo único que necesitas es tener fe, creer que el Señor Jesús puede liberarte. Tener fe y confiar en el amor y en el poder de Dios, que Él tiene el poder para poder sacarte de esa enfermedad, sacarte de esa esclavitud y darte vida, porque estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Que Dios quiera bendecir su palabra en cada uno de nosotros. Amén.